Buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. He estado fuera un poquito de la creación de contenido estos días porque he tenido un tema personal que poco a poco voy mejorando, pero bueno, aún queda un poquillo y la verdad que hacer estos vídeos y crear contenido me desconecta un poco de la realidad y me ayuda bastante. Así que nada, hoy tenéis nuevo vídeo y vamos a actualizar un poquito el mercado de fichajes que ha habido, el de la liga, que ya hice un vídeo hace unas semanas y lo quería actualizar un poquito con los nuevos nombres y en clave fantasy si son interesantes o no. El primero que tenemos es Giuliano Simeone, el delantero que ha fichado el Alavés, quizá el fichaje más sonado del Alavés, el argentino de 20 añitos que el año pasado militó en el Zaragoza y hizo muy buena temporada. Vemos que en segunda división jugó 36 partidos, de los cuales empezó 32 de titular, jugando 78 minutos por partido, donde marcó 9 goles y dio 3 asistencias. Segunda, que es una liga que es bastante competitiva, ya lo sabemos, para un jovencillo de 20 años, salir la mayoría de partidos titular en un equipo de renombre como es el Zaragoza y brillar marcando 9 goles está bastante bien. Entonces, ¿qué esperamos en el Alavés? En el Alavés esperamos que sea titular indiscutible, tanto de delantero centro como de extremo derecho, porque extremo izquierdo es indiscutible para Rioja, aunque se pueden ir cambiando las posiciones. Y en cuanto a los juegos, vemos que ahora mismo vale 3 millones, sí que vemos que el valor ha ido aumentando, salió por 1,5 millones y ya ha duplicado su valor. Y por parte de los puntos, si vamos hasta la segunda división del año pasado, vemos que tuvo 4,8 de media en picas y en Sofascore tuvo 4,6 de media. Así que un jugador que si cae 4,9 en mixto, si cae de pie en el Alavés, puede aportar mucho, mucho, mucho al equipo, ya que yo creo que la faceta más debilitada del Alavés era la delantera. Así que Giuliano lo tiene todo y además tiene poca competencia para hacerlo muy, muy bien esta temporada. Bueno, el próximo a comentar es otro fichaje del Alavés. Aquí sí que no tenemos tantas estadísticas porque ha jugado en el Castilla y en ligas inferiores a las que Sofascore consigue las estadísticas, que es Rafa Marín, el central proveniente del Real Madrid Castilla, de 21 añitos, un central muy poderoso, 191, es diestro y la verdad que apunta muy muy bien, o sea, los informes que he leído y tal apuntan muy bien a un central con mucha jerarquía en el equipo de Raúl, en el que destaca en todas las facetas defensivas, en posicionamiento, en jerarquía, en ir fuerte al corte, en duelos aéreos. La verdad que pinta muy bien y en el Alavés tiene la posibilidad de hacer su salto a la máxima categoría y demostrar que sirve para seguir en el fútbol de élite, ya sea en el Madrid, que lo va a tener más difícil, o que se fijen otros equipos potentes de España para poder fichar a este jovencísimo central. Competencia tiene a Sedlar y Abgar en el equipo, pero yo creo que por la falta de laterales derechos del Alavés, yo creo que Sedlar pasará a ser lateral derecho hasta que fichen a alguien y Rafa Marín puede empezar hasta de titular los primeros partidos. Vemos que también vale 1,120,000 en Bivenger, que ha subido 70,000, y vemos que empezó por nada, por 700,000 y ya ha casi duplicado su valor, ¿vale? Cuando llegue a un poquito menos de 1,5 millones. Vemos que ya ha subido 70,000, lo veréis aquí, que os lo topaba por la cámara. Así que ojito con Rafa Marín porque puede ser una muy buena opción por poco valor para vuestros equipos fantasy. Y si no, se está revalorizando por su posible titularidad en el Alavés. Por eso vemos que cada día sube 70,000. Así que para especular también es una muy buena opción. Así que estar atentos. El siguiente que vamos a comentar es Oriol Romeu, uno de los pocos fichajes que ha hecho el Barça, que mucha gente tuvo controversia cuando se oficializó este fichaje. Yo no tuve ninguna duda de que iba a ser un buen fichaje a buen precio
que se iba a compenetrar muy bien en el juego del Barça y con los jugadores que tiene el Barça, y ya se ha visto en pretemporada que Xavi tiene total confianza en el jugador catalán y que Oriol Romeu esa confianza la ha devuelto con muy buenos partidos. El clásico el Barça-Madrid que jugó Oriol Romeu fue totalmente espectacular. Tiene una edad, 31 años, pero ya sabemos que 31 años es a la edad que llegan en su máxima esplendor futbolístico estos deportistas. Tiene muy buen físico, muy buena salida de balón, es un mediocentro que es lo que le faltaba al Barça, que va a ser titular. Yo opino que en los partidos importantes va a ser titular, y cuando el Barça juegue contra un equipo bastante inferior, sí que es quizá que prescinde de Oriol Romeu para dar partida a los cuatro centrocampistas, De Jong cerrando con Gavi, Pedri y Gundogan. Un extremo derecho, sea Rafinha, sea Ferran, sea quien sea, y un delantero centro, sea Lewandowski o sea Ansu. El año pasado fue un fichaje clave para el Girona, vemos que su media fue 6,89 y vemos su mapa de calor que estuvo en todo el campo, ¿vale? En todas las facetas del campo. Tirando años anteriores, tenemos que ir a la Premier, cuando el año 21-22 tuvo una media en Sofascore de 6,99, una media muy buena, y el año anterior, por ejemplo, el 2021 tuvo una media de 7, que es muy buena también en Sofascore. En cuanto a Bivenger, vemos que ha salido, que ahora mismo ha subido 100.000 hoy, y vemos que es una curva un poquito rara, ¿vale? Empezó a bajar cuando se oficializó el fichaje del Barça, pero ha vuelto a subir viendo que los partidos está siendo importante y además jugando muy buenos minutos. Entonces, eso significa que los entrenadores lo han vuelto a fichar. En cuanto a puntos, el año pasado 5,2 en media de AS y Sofascore. Vemos que en Sofascore, no, en mi Wenger Social no, en Sofascore tuvo una media de 4,4 y en AS tuvo una media de 5,5. Un jugador muy bueno tácticamente que puede darle esa estabilidad defensiva y este equilibrio a un Barça que lo necesita. Además, entendiéndose muy bien con los centrales. Así que Oriol Romeu, ojito, está bastante caro por su pasado en el Girona y su buena temporada, pero es un jugador que cuando juegue puede dar muy buenos puntos. Bueno, hablemos con Isco. Isco es uno de los jugadores que cuando ha fichado por algún equipo siempre ha creado grandes expectativas y que algunas veces o la mayoría de veces no han sido correspondidas, ¿no? El estado físico de Isco, las lesiones, su irregularidad, problemas de fuera. Realmente no hemos sabido nunca por qué un jugador que aspiraba tan alto se vio truncado su potencial y su competitividad, podríamos decirlo, ¿no? Su regularidad. Entonces, Isco, fichaje quizás sonado, estrella y sorprendente del Betis, donde yo creo que realmente va a tener mucho protagonismo y lo va a hacer muy bien. Se ha visto en algunos entrenamientos, en algunas fotos, un físico brutal de Isco como hacía tiempo o años que no veíamos a Isco. Ya sabemos que Pellegrini lo conoce bien, sus mejores años fue con Pellegrini en el Málaga, así que ojito con Isco, además con la venta de Canales, porque a la larga puede hacerse con la titularidad en esa media punta y ser muy muy importante en el Betis, en el equipo andaluz. No vamos a descubrir nada de Isco, o sea, si nos remontamos a años anteriores, vemos que tuvo un 7,17 de media en Sofascore, si vamos al año siguiente 7,22, 6,83, aquí ya empezó a pegar un bajón, pero bueno, 6,95, la 15-16. Isco, con la jerarquía que tiene ahora, que tiene 31 años, aún es joven para realmente pensar otras cosas, es un jugador que puede aportar muchísima calidad a un Betis que ya sabemos cómo juega, que es alegre. Entonces, Isco vale ahora mismo 4,5 millones en Sofascore. Ha ido subiendo bastante porque su valor era de menos de 3 millones. Entonces vemos la curva que tiene bastante empinada. Entonces es un jugador también que se puede ir regularizando muy pronto porque está subiendo a unas velocidades estratosféricas. Vemos que en cuanto a Sofascore, los últimos años han sido pochos, pero vemos la media de 6,4, 6,8 que tuvo en esas buenas temporadas. En Sofascore igual, vemos que un poquito mejor puntuado en Sofascore que en Picas,
y veremos la diferencia. En picas sí que los valores son un poquito peores. Entonces, para SofaScore es un jugador que es muy bueno para el algoritmo que tiene SofaScore. Para picas de as dependerá del juego que produzca el Betis y de lo contento que esté el cronista. Pero aún así, si lo habéis conseguido fichar barato, puede ser una muy buena opción. Y si os sale ahora, podéis apostar alto porque se está revalorizando muy bien Isco. Veremos qué es capaz de aportar al equipo andaluz. Bueno, otro de los grandes fichajes del Betis es la vuelta de Bartra después de pasar por el fútbol turco. La verdad que el central catalán ha tenido sus mejores años y sus mejores participaciones en el Betis y el Betis lo recupera. A priori pinta titular haciendo... titular como pareja de central, a sus 32 años y 183 centímetros, ya conocemos lo que es, un central bastante rápido al corte, muy inteligente en los duelos y sobre todo, algo que le faltó el año pasado al Betis, es muy bueno en la salida del balón. Entonces vemos aquí los últimos partidos que tuvo en la liga en el año 21-22 con 7,2 de media y vemos que el final de temporada fue espectacular. Entonces, es un central que ha salido por un poquito más de 5 millones y ahora está bajando. Ha bajado hoy 70.000. Vamos a ver la curva. Subió hasta 5,8 y ahora está bajando bastante. Hay que ver hasta dónde baja esta curva para poderlo fichar y poder volver a especular con él, porque yo creo que puede ser un jugador muy importante. Si vamos a la temporada 21-22, 4,9 de media, vemos que en 5,7 de media en la 17-18, para un defensa esto es muy bueno. En SofaScore vemos 5,1 de media, la última temporada que jugó en España, y en AS 4,1, o sea, es un defensa muy bien puntuado y el problema que tiene son las 3 competiciones que juega el Betis y las posibles rotaciones que haya en el equipo de Pellegrini. Sabemos que hay grandes centrales en el equipo y que puede jugar cualquiera, pero Bartra a priori, ya como he dicho, empieza a titular bastante indiscutible. Bueno, ahora vamos a hablar uno de los defensas o uno de los fichajes que más se desconoce en el fútbol español, que es Lucas Pires, el lateral izquierdo jovencísimo de 22 años, brasileño, que ha fichado el Cádiz a priori para tener competencia en el puesto con Javi Hernández. En principio, Hernández apunta titular en el Cádiz, pero cuando este jugador vaya cogiendo confianza y tal, veremos a ver qué puede hacer. Este año ha jugado en el Santos y lo ha hecho bastante bien. Comentar que las puntuaciones de SofaScore sorprendentemente no son muy buenas. Es un jugador que es bastante ofensivo y yo creo que el algoritmo de SofaScore le ha penalizado al perder balones, al centrar y no ser rematados. Es un jugador que le falta un poquito de consistencia defensiva, que esto poco a poco en el Cádiz también lo irá mejorando. Y vemos que en el Brasil, o sea, en la Serie A de Brasil tuvo un 6,66 de media el año pasado y 6,74. Y si ya nos vamos a la Comebol, pues 6,70 y en el 2022 7,20. Hay un poquito de todo, pero bueno, yo creo que es esto, es un buen lateral ofensivo, le falta un poquito de consistencia defensiva, que ya se encargará Sergio de demostrárselo. En cuanto a Wenger, vemos que vale un poquito más de 1 millón, ha estado subiendo bastante, ya que valía 1 millón y ha ido subiendo poco a poco, o sea, vemos que se ha revalorizado poco. En cuanto a puntos, no tenemos obviamente ninguna noticia de puntos. Habrá que esperar los primeros partidos que juegue Lucas Pires para ver cómo evoluciona su puntuación y si es interesante o no. Yo creo que va a ser suplente en el Cádiz, pero bueno, todo está de unas molestias, una lesión, malos partidos del Cádiz al principio, como pasó con Zaldúa y Zacarcelén el año pasado, para que empiece a jugar Lucas Pires, lo haga bien y convenza al entrenador. Así que ojito porque podemos tener un buen lateral brasileño joven y muy ofensivo por 1 milloncito en algunos juegos. Hablemos del Granada.
Ha hecho dos fichajes últimamente en el centro del campo, que yo creo que es lo que tenía más débil. Tenía a Melendo, que es muy buen jugador, el ex del Español, pero los otros dos jugadores que compartían el centro del campo yo creo que eran un escalón por debajo de Melendo, y ha hecho dos buenos fichajes. El primero es Gerard Gumbau y el segundo Villar, que hablaremos más adelante. Gumbau es un ex canterano del Barça con muy buen toque del balón, que el año pasado militó en el Elche y lo hizo muy muy bien, a pesar de que los resultados del Elche no acompañaron, pero la temporada de Gumbau fue brutal, y así bien lo dicen la puntuación 7,13 el mediocentro en Sofascore, acabando la temporada como un filón. O sea, ya vemos que sus puntuaciones son brutales. Entonces llega con 28 años, ya con experiencia, y además el Granada yo creo que le va a ir muy bien su juego con Melendo, Callejón, Brian Zaragoza o Urzuni. Esta gente mueve muy bien la pelota. Tiene Carlos Neva y Ignasi Miquel, Ricard Sánchez, que suben muy bien por el lateral. Así que el Granada tiene la capacidad para jugar muy bien al fútbol y ser constante en cuanto al juego ofensivo y a las ocasiones, y eso para un mediocentro que es así tocador y organizador es muy bueno. Vamos a ver por cuánto. ¿Vale? Está bajando Gumbau, así que es interesante. Empezó valiendo 6 millones, ha estabilizado a 5 millones y ahora empieza a bajar. Habrá que ver hasta qué valor baja, porque es un jugador que puede aportar muchos, muchos puntos. Vemos que en mixto el año pasado tuvo una puntuación de 5,1 por partido, muy bueno. En Sofascore 5,7, que fue su mejor puntuación, y en AS estuvo un poquito penalizado, 3,9, pero también por la temporada que hizo el Elche en general, que sus jugadores, a causa de sus derrotas, tampoco fueron tan bien puntuados. Si el Granada obtiene muy buenos resultados esta temporada, seguro que sus jugadores también se van a reflejar en cuanto a picas de as, estrellas de marca o lo que sea, ¿vale? Entonces, Gumbau, una muy buena opción para el Granada. El siguiente jugador es Gonzalo Villar, que no lo encontraba, jugador muy joven, ha pasado por el Getafe, pero en la Serie A ha estado jugando buenos partidos, ¿vale? Aquí vemos, aunque no ha acabado de explotar, pero es un jugador súper interesante, que puede hacer muy buena pareja con Gumbau, los dos en el mediocentro con Melendo un poquito más de libertad, o los tres formando un tribote. Llega con 25 años, jovencito, vemos que tiene 1,81 m, así que va a ser una pareja de mediocentros con creatividad y con construcción del balón, pero también potentes en el juego aéreo y físicos. Y vemos que su precio. No me sale aquí. Villar, filtramos por Granada. Vale. Salido por 150.000. Este jugador sí que es muy, muy, muy interesante. ¿Vale? Ha jugado poquitos partidos porque estaba en el Getafe, pero ojito, porque puede ser una muy buena opción, y además a un precio irrisorio. El año pasado valía 2 millones, ha ido bajando durante toda esta temporada y ahora vale solo 150.000. Así que ojito, porque podemos estar ante uno de los chollos que yo creo que va a ser titular en el Granada, y lo puede hacer muy muy bien. Así que ojito, ojito con este jugador, que tampoco tenemos muchas referencias de él. Vemos que el año pasado en la Serie A jugó 15 partidos, de los cuales 8 fue titular y 46 minutos por partido. Bueno, tampoco tenemos muchas estadísticas de este jugador, pero los que ya lo conocemos sabemos que puede ser una muy buena opción. Bueno, y aquí venimos a una de las bombas de este verano, que es Larín, exjugador del Valladolid, que bajó a segunda, pero él dejó buenos detalles en la segunda parte de la temporada, que lo ha fichado el Mallorca. Así que el Mallorca se presenta con una dupla ofensiva como es Larín y Muriqui, que a priori es letal. Va a ser la pesadilla de muchas defensas, y con esa defensa de 5 con la que juega el
el Mallorca, ya los laterales eran importantes, metiéndole centros, siendo los encargados de meterle centro a Muriqui. Ahora con Muriqui y Larín es una dupla que, además de ser importantes ellos, van a ser más importantes los carrileros, tanto Maffeo como el carrilero izquierdo, ya sea Lato o sea Costa. Entonces, Larín, vemos su minutaje, jugó 19 partidos el año pasado, 16 de titular, donde marcó 8 goles. Así que ojito con este jugador porque puede ser muy, muy importante. Vamos a ver cómo ha salido en Bivenger, por cuánto está. Larín está por 4.570.000, ha subido hoy 90.000 y vemos que ha empezado a subir un poquito, pero yo creo que esta curva va a ir para arriba. Realmente es un precio caro para un delantero fichado ahora, pero vemos que Muriqui vale 9 millones, entonces no sabemos cuál de los dos va a ser mejor. Yo creo que Muriqui de espaldas a la portería, bajando el balón y metiéndole a Larín un poquito en carrera, puede ser muy buena opción para el Mallorca y puede potenciar los puntos de Larín. Así que ojito con este jugador, ojito con el Mallorca, porque se está reforzando muy bien y se habla del posible fichaje de Darder para el Mallorca y podría ser, la verdad, otro bombazo para acabar una plantilla de locos, la verdad. Bueno, y aquí tenemos un fichaje que se oficializó ayer por parte del Sevilla. Ha desembolsado bastante cantidad de dinero para lo que tendría que ser el relevo generacional de Fernando. Fernando ya tiene una edad, no va a poder jugar todos los partidos, sabiendo que el Sevilla juega 3 competiciones al clasificarse para la Champions League, por haber ganado lo que antes era la UEFA, ¿no? La Europa League. Entonces, el suizo, que ha militado en la Bundesliga, en el Frankfurt, ha jugado 32 partidos en la Bundesliga, 30 de titular, aportando 4 goles, aportando asistencias, no veo aquí ninguna, ¿vale? Al final es un jugador, como vemos en el mapa de calor, bastante defensivo. Entonces, lo mismo que Fernando, ya en las posiciones ofensivas y hay otros jugadores que pueden producir otras cosas en el Sevilla. Show viene un poquito a hacer de ancla, cerrar, juntamente con su pareja, sea Rakitic, sea Jordán, o pudiendo jugar Show y Fernando en algunos partidos, o con Gudel, formando pareja un poquito más defensiva. Vemos que tuvo una media en SofaScore de 6,86 el año pasado y 6,87 hace 2 años, así que es una buena media para un muy buen jugador. Veremos a ver por cuánto ha salido. Ha salido por un poquito más, o sea, un poquito menos de 6 millones. Vemos que el valor nos ha movido porque realmente ha sido hoy cuando lo han metido en el juego. Yo creo que va a empezar a bajar y sobre todo al principio de temporada, que no va a ser titular ya que no ha hecho la pretemporada con el Sevilla, aunque Mendilibar ha dicho que ha venido bastante bien físicamente. Yo creo que va a empezar a bajar y será un buen momento para fichar a este jugador, Djibril Sow, que yo creo que va a hacer muy bien, muy buen papel en este Sevilla de Mendilibar. Y finalmente, el último fichaje, voy a hablar de Alexander Sorloth. Sí que es verdad que han habido otros fichajes, que los tengo aquí apuntados, como Blanco, como Meré, como Gavia, como Iza otra vez para el Cádiz, como Aaron Scandey, Lejeune, pero son jugadores ya menos importantes o que a priori van a tener menos importancia y que no voy a hablar de ellos. Sorloth sí que lo conocemos, el noruego el año pasado estuvo militando en la Real Sociedad, hizo muy buen año, este año lo ha fichado el Villarreal, así que juntamente con Jeremy y Gerard puede hacer una tripleta muy interesante, con la opción de Brereton sí que entrando desde el banquillo. Vemos que es un delantero que, para ser un delantero centro en la Real Sociedad, estuvo jugando por todo lo... o sea, podría esto ser tranquilamente una media punta. Ya sabemos que la Real Sociedad mueve muy bien la pelota. Este jugador, aun siendo un tanque, y bajaba a buscar la pelota para ir moviendo. Y del año pasado jugó 34 partidos, 28 de titular, marcando 12 goles. Así que el Ariete es muy buena opción para un Villarreal que en esta pretemporada está siendo un poquito discutido, sobre todo la parte defensiva, pero sí que es verdad que también la parte ofensiva no está demostrando mucho.
Con Setién el año pasado una vez fichó y pasó 1 o 2 partidos y amoldó las piezas, el Villarreal hizo una temporada brutal. Veremos a ver cómo empieza la temporada porque está siendo un poquito discutido su juego. Sí que es verdad que está teniendo malas noticias en cuanto a la defensa de ventas y de lesiones. Ahora mismo no tiene ningún lateral izquierdo disponible y veremos un poquito también en la portería. En la parte ofensiva yo creo que Sorloth va a ser súper importante y va a marcar y va a hacerlo muy bien. Entonces en Bivenger vamos a ver por cuánto ha salido. Vale, 7 millones es bastante, pero ya sabemos que los delanteros son los que pueden marcar las diferencias en una liga. 4,9 en mixto, en Sofascore una media de 4,6 y en Pica sí que tuvo una media más alta, creo recordar, con 4,9. O sea, es un jugador que rondó casi los 5 de media, que está muy bien. 7 millones yo creo que es un poco caro, pero en el Villarreal puede explotar y más sabiendo la venta de Chukwueze, Gerard que puede tener bastantes problemas con lesiones, Jeremy que está un poquito dudoso en cuanto también a molestias, así que veremos si Sorloth es el delantero titular indiscutible del Villarreal, yo creo que sí, y veremos a ver su participación. Pues nada, gente, hasta aquí el vídeo, entramos un poquito en los últimos días antes de la primera jornada. Yo me voy de vacaciones, pero voy a intentar grabar vídeos sobre la actualización de las plantillas, de las alineaciones, para que tengáis toda la información, no en vídeos diarios creo, pero intentaré subir un vídeo cada 2 días o así para teneros informaros. Así que nada, estoy de vuelta y como siempre, ya sabéis, darle me gusta, activar las notificaciones, suscribiros que es gratuito y a mí me hacéis mucha ayuda para que el canal vaya aumentando. Y nada, hasta la próxima.